Pasamos a nuestro bloque formativo sobre la vida espiritual y los grados de oración. Hoy es nuestro encuentro 22 sobre el tema, es decir, es el 22º programa en el que trato este tema para ir ablandando todo lo que hace a la espiritualidad según la fe católica que nosotros estamos profesando. Hoy quisiera, como lo anticipé hoy en el programa al inicio, entrar como consecuencia de la conciencia errónea, la conciencia dudosa y lo último que vimos que fue el pecado como ignorancia, en esto que llamamos los errores avisorados en la Escritura, es decir, qué dice la Biblia respecto a errores que tenemos que tratar de evitar. Son 5 particularmente. Por supuesto que nos vamos a dedicar con el tiempo que necesitamos, pero para que estemos a tono, recordemos que vamos a empezar a tratar primero los errores incitados por el pánico. Luego trataremos otro tipo de errores que son los bien intencionados. A pesar de que haya buena intención, también podemos equivocarnos. Hablaremos también de los errores por negligencia, luego de los errores causados por la desenfrenada curiosidad, y también trataremos los errores causados por algún punto débil que forma parte de nuestra vulnerabilidad. Empezamos entonces hoy a abrir las puertas a los errores incitados por el pánico. Como digo que lo voy a tratar en una interdisciplinariedad, es decir, con el enfoque, como a mí me gusta dar, amplio, son errores en la Escritura que se nos anticipa en la vida de fe a tratar de evitarlos, si podemos. Por eso es bueno asumirlos, conocerlos, saber que la palabra de Dios también nos está advirtiendo de ciertas cosas. Igualmente, todo es reparable. Movámonos siempre bajo este lema en los errores. Todo es reparable. Error deriva de un desvío de la ratio, es decir, de la capacidad de razonar. Por eso a veces no razonamos bien, tal vez porque nos faltan elementos, puede ser, tal vez porque no tenemos muchas ganas de pensar, también puede ser, tal vez porque le damos mucha rienda suelta a las emociones, también puede ser. Es decir, la variedad de posibilidades es bastante amplia, pero recordemos, antes de empezar a tratar los errores, que todo es reparable ante Dios. Lo que Dios no perdona es que rechacemos su amor, porque es la esencia de la divinidad, lo que se llama el pecado neumatológico, o bien el pecado contra el Espíritu Santo, que consiste en no aceptar el amor de Dios. Dicho de otra manera, como dije antes, rechazar el amor de Dios. Ingresamos entonces al primer tipo de errores que nos marca la palabra de Dios, aquellos, decía y digo, incitados por el pánico. Estos son errores que cometemos por distintos motivos. Ustedes saben que una persona puede tener pánico debido a sentimientos de prisa y sentimientos de preocupación que no son controlados. Al perder el control de la prisa y de la preocupación, se cae en pánico. La prisa es una enemiga del alma porque produce mucha ansiedad. El sentimiento de prisa roba el presente real y tensa hacia un futuro irreal. ¿Cuál es el motivo? Que cuando una persona no tiene presente, no puede construir el futuro.
El futuro solamente se construye teniendo presente. Por eso hay que redimensionar el presente, agarrar la escobita, figurativamente hablando, y barrer todo lo que nos ocupa lugar, nos ensucia el presente. El presente tiene que estar liberado, no vivir de melancolías, no vivir de pensamientos negativos, tratar de que el presente sea brillante, que brille, y para eso hay que ocuparse. Es como una casa, si uno no la limpia, la casa sola no se limpia. Llevado esto al plano de nuestros pensamientos, sucede lo mismo. Tenemos que tomar la decisión de que nada opaque nuestro presente. Para eso necesitamos una gran objetividad. Por eso decía que importante es tener en cuenta que el sentimiento de prisa roba el presente real y tensa hacia un futuro irreal. La preocupación, ¿qué hace? La preocupación corre un riesgo grande, que cuando perdemos el control de la preocupación, tal se puede tornar en una perturbación. Y eso también hay que evitarlo, que las preocupaciones no lleguen a ser perturbaciones. Por eso Jesús al respecto dijo, bástale a cada día su propio afán, a cada día, ni siquiera mañana, a cada día su propio afán. Afán significa preocupación. Y podemos añadir también la enseñanza de Mateo, que da el Señor Jesús. ¿Quién de ustedes puede agregar un instante al día que pasa? Por eso tenemos que obedecer más la palabra de Dios, lo que se llama en teología la potentia obedientialis, es decir, una obediencia a la revelación de Dios, porque Dios se revela para ayudarnos a caminar en la vida, ya que transitar la vida no es fácil, porque cada uno tiene sus propios desafíos personales, familiares, afectivos, laborales, religiosos, espirituales, profesionales. Hay desafíos y muchos. Entonces, la palabra de Dios nos advierte de muchas cosas. Es más, me animo a decir que cuanto más hombres bíblicos seamos, la vida va a estar mejor encaminada. No digo que será fácil vivir, pero ya sabemos cuáles son las opciones que conviene hacer. Después dependerá de nosotros si las hacemos o no, pero la palabra es revelación. Revelación quiere decir sacar el velo. Pero lógico, hay que meterse porque la palabra de Dios tiene 72, 73 libros según esté organizada cada una de las Biblias en una estructura hebrea o en una estructura griega. Digo, es un conjunto de libros totalmente interrelacionados y por eso es importante aprender la palabra, conocer la palabra, escuchar explicaciones de la palabra, siempre que venga de personas que están formadas, porque corremos el gran riesgo de escuchar a cualquiera que habla también por cualquier medio y dicen, a veces, lo digo con una mano en el corazón, porque el celo por tu casa me consume, ¿no? Algunas personas dicen disparates, hacen unas interpretaciones personalizadas de la palabra de Dios. Y en esto hay que ser humilde, no hay que meterse en querer enseñar algo que uno no conoce. No se trata de yo leí la Biblia. La gente que leyó la Biblia, yo digo, si no fue acompañado por profesores, es decir, por gente ya estudiosa de la palabra, ¿qué habrá entendido de lo que dice la palabra? Bueno, y después vemos, a veces pasa en televisión, a veces en radio, programas donde hacen interpretaciones fundamentalísticas que están muy lejos de la realidad de la verdadera palabra. Digo, yo hablo de mi campo, ¿no es cierto? Al ser teólogo, evidentemente, para nosotros la palabra de Dios es la herramienta principal y por eso tenemos que estudiar tantas materias bíblicas
incluyendo griego bíblico, para saber lo que se enseña, para estar en contexto y para que todas las personas que nos rodean tengan algo bien depurado de lo que dice la palabra de Dios. A veces mucha gente toma, digamos, como viene, una frase, toma un contexto así fuera de contexto y realmente dice cualquier disparate de la palabra de Dios, y eso es lo que hay que tratar de evitar. Esto está dicho con amor. A mí a veces me gustaría decirles a algunas personas, varones, mujeres que hablan de la palabra, que se sienten a estudiar la palabra de Dios, pero con gente que sabe. Claro, los fanáticos religiosos no aceptan nunca que alguien les enseñe. Son muy orgullosos. Eso pasa en todos los credos. Y a veces en corrientes del cristianismo encontramos hermanos, porque son hermanos en Cristo, que no aceptan nunca una corrección. Pero uno dice, yo para escuchar a alguien tengo que saber a quién estoy escuchando. O sea, si escucho a un médico hablar de medicina, le presto atención, pero una persona de buena gana no me sirve. En las cosas de la fe lo mismo. Si me quiero tomar en serio lo que es la Biblia, que es un conjunto de libros, no es un libro, sino que son 73 en uno, escuchamos bien el número, ¿no? 73 en uno, necesitamos saber bien a quién escuchamos, tener esa referencia para no caer en una malversación o tergiversación de la palabra de Dios. Vuelvo a decir, la lástima es que mucha de esta gente que habla no sabe nada, no estudió en ningún lugar, repiten lo que les dicen como un cassette, no tienen conocimiento y así enseñan mal a otros cristianos. Yo defiendo la fe, ciertamente, como les pasaría a cualquiera de los que sensatamente intentamos seguir al Señor y hacer que su palabra no se desvirtúe, ¿verdad? Pero es ahí donde uno nota la humildad. Porque como dice la misma palabra de Dios, ¿quieres ser docto? Júntate con los doctos. Y es así. En cambio hay gente que habla de la palabra de Dios en una radio y ya cree que es biblista, ¿no? O sea, digo, qué falta de humildad también en esto. Yo me tomé el trabajo de decirles esto en estos minutos del bloque porque los quiero, porque me interesa que al menos mi audiencia sean personas que sepan distinguir, porque la confusión puede aparecer, y yo atendí muchos casos de gente que ha vuelto a la Iglesia Católica con muchísimas confusiones respecto de la vivencia de la fe. Muchas, 20 años seguidos atendí personas y venían de otros grupos y otras corrientes cristianas que tenían en la cabeza un fanatismo, siempre pensando en ataques del enemigo, siempre pensando en el infierno, y la gente vive una fe depresiva, no la fe que Cristo nos insta a tener, tal como nos preparan a nosotros en una carrera como es la misma carrera que estudia un sacerdote, ¿verdad? Bien, vamos adelante entonces. Cada tanto estos consejos pastorales entiendo que pueden ser muy útiles. No permitamos que las preocupaciones se tornen en perturbaciones. Al decir entonces que la base del pánico son los temores, son el sentimiento de prisa, los sentimientos de prisa y también aquellas preocupaciones que se tornan en perturbaciones, vamos a poder entender que existe lo que se llama el panic attack y el panic drop. ¿Qué es el panic attack? El panic attack es un ataque de pánico donde la persona se enclaustra porque tiene miedo de todo, se le produce en el cerebro una pantofobia. Es como si entrara un poquito de agua y le llenara todo el cerebro de agua, como si estuviéramos en una habitación y en lugar de haber un charco, toda la habitación se inunda. Esa es la vivencia gráficamente que vive una persona que llega a tener un panic attack. Ahora, el panic attack no se produce de un día para otro.
Como siempre, estas cosas son la sumatoria de una cosa que dio miedo más otra que dio miedo, más la afectividad de la persona que está demasiado abajo, más la autoestima que está por el piso de la persona, pueden llegar a un panic attack y se encierran. El aislamiento es el primer refugio. Y el panic drop es caída. Así surgen estos nombres, por eso los digo en inglés, porque científicamente se han generado así y así se enseña. El panic drop es una caída por pánico. Hay personas que se paralizan de tal manera que se caen al piso. Fíjense hasta dónde el cerebro asume ese pánico que está viviendo y lógicamente se pasa al cuerpo, se somatiza. Por eso siempre acudo a esta definición que es pedagógica, porque es muy simple y fácil a la vez de entender. Y es aquella que utiliza Ulpiano, el jurista, a quienes han acudido muchos en el mundo. Él dice que justamente el miedo es mentis trepidatio, es decir, es una trepidación de la mente. Trepidación es un término que deriva del verbo latino trepidare. Trepidare significa justamente trepidar o bien zarandear o bien sucumbir. Entonces, la mentis trepidatio, que lo dice en latín, significa un zarandeo de la mente, o sea, la mente vive, experimenta en el cerebro como un temblor. Entonces sale de su eje concéntrico, donde todas las energías del aparato psíquico se empiezan a disgregar. La persona no puede coherentizar para ser resiliente y tenga capacidad así frente a la adversidad. La resiliencia es algo que Dios nos ha dado a todos, ¿no? Se descubre con este nombre en la psicología moderna, pero el resiliente es aquel que tiene capacidad de afrontar la adversidad. Y existe esa capacidad. Por eso una persona que cae en un panic drop o un panic attack son personas que evidentemente esto más esto más esto más esto le generaron eso y no tienen una contención. Es muy difícil que una persona caiga en pánico si tiene contención afectiva, porque solamente el hecho de poder hablar es muy importante. El hecho de poder expresar lo que le pasa es muy importante. Cuando se está en la vida de fe, empiezan a ingresar elementos que pertenecen al misterio de Dios. Por eso, frente a una misma realidad, una persona que vive la fe reacciona de un modo totalmente distinto a otra persona que puede tener un sentimiento religioso, sin embargo, no vive la fe. Tiene un cierto sentimiento religioso, pero no vive la fe, no está en el camino. No está caminando junto al Señor en todo, en la vida. Eso es lo que se llama estar en alianza, como lo expliqué en algunas oportunidades. Al no estar en alianza, la persona sufre muchísimo y eso hace que se vaya viniendo abajo. Por eso es tan importante esto, ¿no? Ni que hablar las personas que no tienen fe, tienen que vivir enchalecadas químicamente. El chaleco químico es una cantidad enorme de medicamentos para que el cerebro más o menos pueda tener una cierta actuación y pensar que si estuvieran en el camino de la fe, este chaleco químico no lo necesitarían, porque uno se adhiere a la palabra de Dios. Y como dice la segunda carta de Pedro, la palabra ejerce poder en el creyente, porque al adherirnos ejerce poder en nosotros. Por eso podemos ser llamados, entre comillas, raros los cristianos, porque tenemos un modo de vivir que lógicamente para el mundo es raro. De hecho, lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 2, dice que para el hombre natural, a diferencia del hombre espiritual, todo esto es locura. Es como que no se entiende el lenguaje que hablamos los cristianos que estamos en el camino.
los que se llaman, incluso los hermanos cristianos evangélicos, que nos llamamos renovados en el espíritu. O sea, no se entiende esto, porque a la luz de la inteligencia humana es como locura. San Pablo dice, el hombre natural ve esto como una necedad, y otras traducciones ponen locura. En cambio, para el hombre espiritual todo esto forma parte de su vida. Por eso para nosotros lo importante no es que nos entiendan, lo importante es que nosotros estemos convencidos de la fe que profesamos. Después, si nos entienden o no, empecemos por la cabeza, el Señor Jesucristo. ¿Lo entendieron a Jesús todos? No. Lo mismo va a pasar con nosotros, pero para eso hay edades, ¿no? Por eso ya cuando uno tiene una mayoría de edad, uno ya decide dónde va, qué es lo que quiere para su vida, cuáles son sus opciones, qué es lo que a uno le atrae, dice que sí a una cosa, dice que no a otra cosa. Bien, yo quise aclararles estos términos de panic attack y el panic drop, porque es muy importante a la luz de la ciencia saber, junto con toda esta información que es formación que les paso, acerca de estos tres elementos de lo que se llama errores incitados por el pánico. O sea, la palabra de Dios advierte que es un error seguir la voz del pánico. Y bueno, vamos a ir ahora sí a una apoyatura bíblica, que es el libro del Génesis capítulo 12, versículos 10 al 14. Dice la palabra: Entonces hubo hambre en aquella región, y Abraham bajó a Egipto para establecerse allí por un tiempo, porque el hambre acosaba al país. Cuando estaba por llegar a Egipto, dijo a Sarai, su mujer: Yo sé que eres una mujer hermosa. Por eso los egipcios, apenas te vean, dirán: es su mujer, y me matarán, mientras que a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana, así yo seré bien tratado en atención a ti, y gracias a ti salvaré mi vida. Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que su mujer era muy hermosa. Así dice la palabra. Yo leo hasta acá porque me interesa destacar algunos elementos. En primer lugar, recordemos que Dios le había dicho a Abraham: tú eres mi escogido, de ti haré una nación y tu heredad será única. Abraham, mantente firme, confía en mí en todos los afanes de tu vida, y de ti haré nacer una nación. O sea, es muy importante saber lo que Dios le dijo a Abraham previamente. Es lo mismo que vayamos nosotros al Evangelio y decimos: Jesús nos advierte, no temas, pequeño rebaño. Yo les decía que 350 veces a los creyentes la palabra de Dios dice: no temas. Aún le sonaba esta promesa en los oídos cuando Abraham fue víctima del pánico. Por eso en el versículo 10 dice: hubo hambre en el país, hubo hambre en aquella región. Aparentemente no había pan ni carne, tampoco mucha agua. Evidentemente las cosas se habían puesto difíciles. Aquí vemos que Abraham cometió un error. Descendió a Egipto. Podemos preguntarnos por qué descendió a Egipto. Porque se asustó. Acá vemos el pánico. A pesar de que Dios le había dicho que se quedara en Betel y que por medio de él levantaría una nación, Abraham se dejó dominar por el pánico. Por eso, versículos 11 al 13, los releo, dice: cuando estaba por llegar a Egipto, dijo a Sarai su mujer: yo sé que eres una mujer hermosa. Por eso los egipcios, apenas te vean, dirán: es su mujer, y me matarán, mientras que a ti te dejarán con vida. Esto significa que cuando se entra en el pánico, la persona tiende a olvidarse lo que Dios ha dicho.
Y esto es lo que tenemos que recordar como enseñanza. El Señor Jesús, a nosotros, los que abrazamos la vida de fe, o sea, los que lo seguimos de cerca, con nuestra vida, con nuestro camino de conversión, nos dijo: estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Dijo también: no los dejaré huérfanos. Entonces, si una persona empieza a entrar en un pánico, trate de rever qué cosas le están generando temor y contrapóngalas con la vida interior de uno. Por ejemplo, si uno presta atención a todo lo que dicen los noticieros, ya sabemos, con respeto lo digo, yo también los veo cuando puedo, porque me interesa estar a tono con las noticias del mundo y del país, lógico. Pero a veces analizo también, es un conjunto de malas noticias, de todo lo malo que sucede. Esto no es aconsejable. Los médicos que son especialistas en trastornos del sueño nunca recomiendan irse a dormir apagando el televisor, menos con estas cosas trágicas. A eso se refieren, ¿no? Es decir, tengo conocidos míos, psiquiatras, que ellos a la noche directamente no ven los noticieros, porque a las 7 de la mañana en los hospitales ya empiezan a atender gente, sus pacientes. Y dicen: no quiero cargar al cerebro con esto. Entonces tiene que haber una hora de distancia entre lo que uno vio antes de acostarse, si realmente fueron malas noticias. Pero a veces puede pasar que la persona ve, por un lado, eso, oye la inestabilidad de la economía, oye a los políticos, las peleas, los que están hoy, los que están mañana, entiende a unos gobernantes hoy, mañana los entiende, después sí los vuelve a entender, después no, apoyan una cosa, dicen, no la cumple, desdicen, después cambian de opinión. Todo eso desestabiliza a un pueblo en la vida de los líderes, como que la gente siempre les gusta ver en el plano político y religioso líderes con una conducta, o uno está de acuerdo o uno no está de acuerdo. Tiene esa libertad, ¿verdad? Pero por lo menos ver un camino, una línea, aunque no sea la que a uno le gusta, pero ya sabe por qué lado va yendo esa idea. Y lo mismo sucede con el mundo, que el dólar bajó, que el dólar subió, que aquí, que allá, que en nuestro continente, que en el otro, que en el primer mundo. O sea, se vive siempre a flor de piel para caer en temores muchas veces vanos, porque Dios sigue siendo Dios, todo le pertenece, todo le pertenece. Por eso hoy, en la oración de alabanza, los que prestan mucha atención me habrán escuchado cuando dije las palabras del Apocalipsis al Señor Jesús. Es decir, las quiero traer a colación nuevamente para que todos nos demos cuenta de lo que decimos. Cuando yo dije, la salvación es de nuestro Dios, o sea, el único Salvador es Dios, es la persona de Cristo el Señor, que está sentado en el trono, y del Cordero, Jesucristo. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder, la fuerza, son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Esto es palabra de Dios. Es decir, no caer en pánico por lo que los hombres digan, porque cuando Dios interviene en decisiones humanas, da vuelta a las cosas. Recuerden lo que dice la palabra, que 1000 años son como un día para Dios, y un día como 1000 años. Es decir, la persona que vive de Dios siempre tenga la mirada puesta en la palabra. No se llene de temores por el que dirán, por lo que dicen. Tenemos que atraer la mirada de Dios y la presencia de Dios a la tierra, a nuestro pueblo. Por eso comenté la semana pasada, se hizo tanto porque el hombre llegó a la luna hace 50 años y nos olvidamos
muchas veces, no los cristianos, pero el mundo se olvida de que Dios pisó la tierra, que es lo más maravilloso que hay. El Verbo se hizo carne. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Por eso hay una gran diferencia entre estar en el camino y no estar en el camino. Las personas a veces pienso que no están en una vida de fe fecunda, profunda. Qué difícil les debe ser vivir, tanto en el país como en el mundo, por todo lo que pasa, ¿no? Todo lo que se ve, los desórdenes de la naturaleza, los pueblos en guerra, los armamentos nucleares, las economías fluctuantes, los cambios de parecer. Todo esto no hace bien. La estabilidad es lo único que hace bien. En lo afectivo, en lo económico, en los vínculos, siempre la estabilidad está considerada como una virtud moral. No es de las cardinales, es de las morales, de las 55 virtudes morales que la Iglesia enseña en su teología moral. La estabilidad, es muy importante ser estables. Por eso dice Santa Sinclética, que es una santa que perteneció a los primeros siglos del cristianismo. En los anales de la historia de la Iglesia se relata esta frase, que la gallina que deja de criar polluelos, de poner huevos, no criará polluelos. Esa es exactamente la frase. La gallina que no deja de poner huevos, no criará polluelos. Es decir, si uno no es estable, no arma nada. Fíjense, una relación afectiva, si no es estable, ¿cómo se forma una amistad? En la estabilidad. Una profesión se construye en los años. Uno se tiene que especializar, profundizar. El amor en la familia, entre los padres, entre los hermanos. Un puesto de trabajo para que se desarrolle. Una empresa para que crezca. Una comunidad para que se ame. Todo necesita espacio y tiempo. Se conoce en el desarrollo. Por eso la estabilidad es fundamental. Y todo lo que nos muestra el mundo es lo opuesto, es la desestabilidad. Pero Dios tiene todo lo propio. Dios no se vale de ningún ser humano para nada. Por eso ahí está la diferencia. Pero es una enorme diferencia. La que viven, aquellos que están en el camino de aquellos que no están en el camino. Entonces digo, cuando se entra en el pánico, la persona tiende a olvidarse lo que Dios ha dicho y se presta atención a lo que un hombre ha dicho o bien a lo que la gente piensa y no a lo que Dios dice. Si el Señor dice, estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo, Dios no se desdice. Es un principio básico teológico. En Dios no hay contradicción. Pero tenemos que obedecer, la potencia obediencialis a la palabra de Dios. Ahora, si uno es una persona que acomoda la fe a cuando tiene un poquito de tiempo libre, voy a rezar cuando tengo ganas, hago el bien cuando veo que sí, cuando veo que no. Claro, esa no es estar en el camino. Tengo un pie adentro, el otro afuera, tampoco es estar en el camino. Estar en el camino indica un compromiso importante de vida, que para los que estamos es un placer. No lo vivimos como un peso. Lo hacemos desde nuestras opciones. Rezar todos los días, hacer el bien a todos, no importa la fe que tengan o si no tienen fe, siempre buscar el bien de las demás, el bien común, también es otra de nuestras misiones. Una vida sacramental importante, una lectura bíblica, un contacto con Dios desde la salida del sol hasta su ocaso. No estamos hoy sí, mañana no, hoy rezamos mucho, mañana no rezamos nada. Ven, uno necesita ordenar. Estar en el camino no es, sí, yo me siento muy cristiano, es vivir. Y la vocación tiene exigencias éticas. Primariamente, la primera exigencia ética es la estabilidad en el amor. Ser estables en la capacidad de amar.
Esa es la primera exigencia ética de aquellos que estamos en el camino. Por eso San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, hace esa diferencia entre estar en el camino y los hermanos bautizados que todavía no están en el camino. Es como si dijésemos, yo escucho el programa cuando tengo tiempo, cuando tengo ganas. Claro, una persona está bien, cada uno hace su opción, ¿no? Pero no van a crecer mucho así. Van a crecer cuando uno tenga una constante formación, una constante oración, un constante servicio, o sea, cuando somos estables en la capacidad de amar. A Dios nadie le puede esconder nada. ¿Qué le podemos esconder? Por eso, lo primero que hay que hacer cada mañana es presentarse como un hombre pecador, es decir, como un hombre lábil, un hombre que sin Dios no es nada, porque el aire lo da Dios, los frutos de la tierra la da Dios, los da Dios, la tierra la da Dios, el agua la da Dios, o sea, lo que los primeros filósofos de la historia, desde Tales de Mileto en adelante, llamaron el arjé, o sea, el principio básico en el que se rige el universo, los da Dios. ¿Quién da estos principios básicos que acabo de decir? La tierra, ¿quién la da? Dios. El agua, Dios. El aire, Dios. El fuego, Dios. Es decir, todo lo básico lo da Dios. Por eso, Señor, qué pequeño soy y cuánto mandás a la tierra. Después que los hombres tengamos una mala administración de lo que hacemos con lo que sale de la tierra y demás, ese es otro tema entre seres humanos, que no es de Dios. Dios da todo. Dios nos bendice con agua, con sol, con días nublados, con días fríos. Nosotros los argentinos tenemos una cantidad de agua que pocas personas tienen en el mundo. Tenemos los 4 climas, no todos tienen los 4 climas. Es decir, hay una constante presencia de Dios entre nosotros. Por eso digo, nosotros tenemos que tratar de evitar estos errores incitados por el pánico. Ser resilientes, ciertamente, porque Cristo vive en nosotros. Y cuando entramos en un camino de fe donde tuvimos que pasar muchas pruebas para seguir adelante, ya habiéndolas pasado, todos estamos capacitados para decir, sí, es verdad, yo esta experiencia la vengo viviendo. Yo me doy cuenta de lo que significa estar en el camino. Es algo bellísimo, es un gran don de Dios poder estar en el camino, porque uno va evitando muchas cosas que la gente del mundo las está viviendo y que uno les gustaría con los brazos abiertos sacarlos de esa actitud de pánico o de esas tendencias al pánico que muchos tienen. ¿Por qué se ha aumentado tanto la venta de ansiolíticos? Los ansiolíticos son para calmar la ansiedad, y la ansiedad es psicofísica, no es física nada más, es psico, ante todo, física. Kilos y kilos y kilos de ansiolíticos, porque lógico, la mente se altera. La gente en general duerme pocas horas, tienen alteraciones del sueño constantemente. Mucha gente es así, poca gente duerme bien varias horas seguidas. Es una gracia de Dios porque está alterada la mente de todo lo que le viene por los medios masivos. Todo es desorden, todo es ruina, no hay nada que aliente. Cuando arman series, las arman todas drásticas, todas son peleas, todos son insultos, todos son mafiosos. No arman series de paz, de gozo, de tranquilidad para pasar a través de todas las redes y los medios de comunicación acciones de paz que den paz al mundo, porque no hay amor. Si hubiera amor, se daría amor. En los programas hay que evitar discusiones, hay que evitar violencia, y está lleno de discusiones y de violencia. La gente se odia en vez de amarse. Si se hicieran películas, series donde el amor reina,
la gente recibiría paz en sus hogares, sobre todo en un medio tan masivo como es la televisión. De ahí en más que digo, es una gran dicha haber sido elegidos por el Señor Jesús y nosotros poder responder a estar en el camino. Es una gran dicha en medio de una sociedad tan agitada que le genera todo esto. Son casi todos dependientes de los ansiolíticos. No hay paz en el alma porque entra mucho disturbio de afuera y la gente, el psiquismo se les altera. Ya lo vemos en la calle, cuando chocan unos con otros, cuando uno se raspa, cuando uno, chocó el codo sin darse cuenta, un insulto, una mala palabra, siempre son cosas negativas. Claro, no están en el camino. Que a cualquiera de nosotros también nos puede pasar, por supuesto, pero nos pasaría casi inadvertidamente, no como un modo de vida. Eso es lo que hay que evitar porque es un error y la Biblia nos está diciendo que estos errores incitados por el pánico son un error. Dios mediante, el próximo programa, el domingo que viene, en el nombre de Jesús, vamos a seguir trabajando los errores incitados por el pánico. Y así, con el tiempo que necesitemos, después iremos viendo los otros 4 tipos de errores que hoy he presentado en el ciclo de la vida espiritual y los grados de oración. Vamos a cerrar este momento reflexivo de formación y crecimiento con un tema muy bello interpretado por el Ministerio Rey de Reyes que se llama Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Oh, tú eres mi fuerza, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, Señor, te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Una vez más, Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Diga el Señor, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda.
Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, ven a este lugar. Dile con tus propias palabras, ven una vez más a mi vida, Señor. Fluye con tu voz ahora. Deja que el Espíritu Santo empiece a provocar una alabanza nueva, una adoración nueva en tu corazón. Dile con tus propias palabras cuánto necesitas al Espíritu Santo, cuánto anhelas su presencia. Oh, te necesitamos, Señor, te anhelamos. Oh, te bendecimos, Señor, porque tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestro motivo, Señor, para vivir. Tú eres lo que nos da, Señor, todos los días, motivación para seguir adelante. Tú eres nuestra ayuda, Señor. Tú eres todo lo que necesitamos. Dale gracias al Señor en esta noche. Dale gracias al Señor. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor.